Hola a todos, bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0. Y vamos a hablar en este momento de que Lula, sí señoras y señores, Lula da Silva regresa al poder con 4 grandes retos tras haber asumido su posesión como presidente de Brasil. A los 77 años, este domingo 1 de enero de 2023, asumió la presidencia de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, quien ya había desempeñado el papel de mandatario nacional en el periodo entre el 2003 y el 2010, y quien retoma el poder tras haber triunfado en las elecciones frente a Jair Bolsonaro, el ahora saliente presidente que aspiraba a reelegirse. Con el regreso de Lula da Silva al Palacio de Planalto, sede de gobierno en la ciudad de Brasilia, vuelven las ideas de izquierda a reinar en el vecino país, luego de que hace 2 décadas, cuando llegó por primera vez el líder sindical al poder, este se convirtiera en el primer presidente de origen obrero de ese territorio. No obstante, el reto que asume Lula da Silva con su regreso a la presidencia no es nada fácil, pues ahora deberá enfrentarse a 4 grandes problemas que aquejan a su país, algunos de los cuales requieren de vital atención, debido a que no fueron prioridad durante la gestión de su antecesor y que por el contrario se habrían convertido en el talón de Aquiles que le impidieron lograr su diana de revalidar su mandato popular. Precisamente uno de estos primeros puntos, o el primer punto, se deriva de una sociedad fragmentada, supremamente polarizada tras las elecciones que le dieron triunfo a Lula el pasado 31 de diciembre con un estrecho margen de un 50,9% contra un 49,1% de Jair Bolsonaro, quien incluso nunca reconoció la derrota. En ese contexto, uno de los hitos que marcó la historia de la toma de posesión que se llevó a cabo el pasado domingo en Brasilia, bajo extremas medidas de seguridad, es la ausencia del presidente saliente, quien salió del país el pasado viernes con destino a Estados Unidos y que rompe con la tradición de la transición de mandato a través del símbolo de la fajilla. El panorama que se vio este domingo dista mucho de lo vivido 20 años atrás, cuando el saliente mandatario Fernando Henrique Cardoso, pese a entregar el poder a la oposición, se mostró en medio de un clima de respeto por quien asumía el poder, incluso permitiendo sonreír. La creciente polarización de Brasil ha tenido sus momentos más álgidos desde el comienzo del mes de noviembre, cuando miles de seguidores de Bolsonaro saltaron a la calle a rechazar el triunfo de Lula da Silva, incluso incitando al ejército de su país para que depusiera las armas contra el resultado obtenido en las urnas y se opusiera a la toma de mando por parte del líder del Partido de los Trabajadores. Las protestas que han marcado desde entonces a Brasil se han caracterizado por el bloqueo de vías, confrontaciones violentas, bajo la premisa de existencia de un fraude electoral. En medio de la polarización, incluso las autoridades han reportado intentos de actos vandálicos y la detención de varias personas en días pasados y que habrían tenido como objetivo generar un ambiente de inestabilidad y caos previo a la toma de juramento de Lula da Silva, quien programó un carnaval para celebrar su regreso al poder. Así, además de la oposición en las calles, Lula podría contar como un reto en su nuevo mandato la creciente oposición que va a tener en los órganos oficiales y que hacen contrapeso a su poder. Lo anterior si se tiene en cuenta que la línea de pensamiento del saliente presidente Jair Mesías Bolsonaro alcanzó a ser con la mayoría relativa del Congreso, cerca de 99 de los 513 asientos con que cuenta el órgano legislativo, fuerza a que en la práctica podría adherirse a otras bancadas, por lo que Lula
Si desea conseguir la mayoría, deberá apelar a sus congresistas de izquierda que se sumen los de espectro de centro. Según recogen los medios internacionales, en ese mismo sentido, expertos también han notado el peligro que puede representar para la estabilidad política de Brasil el hecho de que algunos sectores de las Fuerzas Armadas tuvieran abierta filiación política. El segundo escenario, que reviste retos para la nueva administración de Brasil, se deriva de la amenaza medioambiental que se cierne sobre el mundo y que tiene en ese país un importante foco gracias a su presencia y posesión de la región amazónica, considerado el pulmón del mundo. Así, uno de los retos de Lula radica en la amenaza de la deforestación, uno de los temas más criticados durante el periodo de gobierno de Bolsonaro, quien hizo caso omiso a estas necesidades. Por el contrario, se afirma que él la promovió. Por lo anterior, el reto de Lula será lograr detener efectivamente la creciente industria de la tala de los árboles en la selva de la Amazonía. Frente al particular, la propuesta con la que fue elegido Lula para su regreso al poder contenía su compromiso para darle un giro a todas las políticas ambientales del Brasil, en miras de cambiar la lucha contra la deforestación para el año antes del año 2030. Si bien es un reto en cuya lucha cuenta con respaldo internacional en las diferentes escenas que se revisten sobre este gran reto, debido a que se le permitió durante la era de Bolsonaro, la cual se estima que un 59% y que representa la necesidad de implementar nuevos controles gubernamentales en la materia y que deberá obrar en contrapeso contra las mafias del crimen, de la tala y de la minería ilegal que se toman fuerza de la zona, algo similar a lo que pasa en Venezuela. El tercero de los retos es enfrentar por parte del nuevo gobierno de Brasil la estrechez de cinturón. Hace referencia al tema de la reducción del gasto público, uno de los compromisos con los que se casó Lula da Silva durante su campaña. No obstante, en estos intentos también va en controversia algunas necesidades y nuevas proyecciones del gobierno, que se ha comprometido a mantener y reforzar distintos programas de asistencia social, situación que amerita superar el techo de gastos previos. A estos problemas de control de gastos se le va a sumar el del reto de contener la inflación, lo que pone en cuestión la necesidad de implementar nuevas estrategias de orden fiscal que va a centrar la atención en su ministro de Hacienda, Ferdinando Haddad. El cuarto reto con el cual llega Lula da Silva a la presidencia se refiere a la necesidad de contener la tasa creciente de pobreza y de hambre que azota a un importante sector de la población. De acuerdo con los medios internacionales, se ha dicho que se estima que dicha población afectada está cerca de los 33 millones de brasileros, lo que traduce que cerca del 15% de los habitantes del Brasil, y que es aún mayor que la cifra que se encontró hace 2 décadas en el poder. Expertos citados por medios locales en Brasil han advertido que lo que pueda lograr Lula en su diana de reducir la pobreza es parte del termómetro con el que será medido en este nuevo periodo frente al Palacio de Planalto, y es parte de la esperanza con la que millones de personas depositaron su confianza en él, esperando logros similares y los de sus primeras administraciones. No obstante, el reto ahora es mayor dadas las condiciones y el contexto mundial. Bien, Lula a ponerse las pilas porque lo van a calzar, lo van a medir, lo van a probar y si eres hallado falto, no volverás. Bien, me despido, señoras y señores, como siempre, un abrazo rompicostillas, gracias por el día de hoy, por estar pendiente de esta noticia y regálame un like si quieres apoyar el trabajo que estamos realizando. Como siempre te invito, si quieres cambiar tu vida, si quieres generar ingresos extra, te recomiendo que vayas a la descripción de este video.
y vea los dos enlaces que te dejo allí. O visita directamente mi página web autodidactamillonario.com. Sígueme en TikTok como @escuela para millonarios o como @filósofo777 USA. Recuerda que para adelante es para allá. Bendiciones.